¡Chavales! Los más fieles del canal sabrán que esta camisa arácnida solo me la pongo en momentos especiales. Así que... Ayer lunes 31 de marzo comenzó la CinemaCon 2025, la cual continuará hasta el jueves 3 de abril, y en ella tendremos paneles que sí de Warner, de Universal, de DreamWorks y de Disney, bla bla bla. Pero lo más god de todo es que Sony Pictures se llevó la noche con tremendas revelaciones, ya que anunciaron la película que todos estábamos esperando, la secuela de secuelas. Aprieten sus calzones porque se viene nada más y nada menos que Madame Web 2. Vaya chistes de mierda, te lo juro, es que me ponen hasta agresivo. No, ya hablando en serio, anunciaron la fecha oficial de Spider-Man Beyond the Spider-Verse, la cual llegará a cines el 4 de junio de 2027, o sea 4 años después de que se estrenó Across the Spider-Verse, lo cual es un tanto irónico ya que el director confirmó que la película comenzará ambientada inmediatamente después de donde terminó la segunda, o sea con Miles Morales atrapado en Tierra 42 donde se encontró con una variante suya pero malvada, y también con Spider el amor de mi vida Gwen reclutando a un equipo de trepamuros tanto para salvar al frenzoneado como para enfrentar a la sociedad araña de Miguel O'Hara. Pero ojo, esta fecha también confirma que la película se estrenará un mes después de Avengers Secret Wars, lo cual deja la duda de si tendrán algún tipo de conexión o no, si la película estará ambientada antes o durante la creación de Battleworld a manos de Doctor Doom, y si una vez que el multiverso llegue a su fin muchas de estas arañas serán borradas de la existencia. Estamos Película de la cual mostraron un teaser exclusivo para los asistentes del evento, pero no con detalles reveladores sobre la trama, sino lo que más destacó es que Miles estrenará un traje nuevo. Lo que sí mostraron de forma pública fueron estas imágenes en las cuales vemos a Miles dándose hasta con la silla con su variante malvada Prowler, y también esta otra de Gwen reuniéndose con el pibe, en la cual se aprecia que se siente decepcionado y traicionado por sus amigos. Pero si creen que esta fue la revelación más grande de Sony de la noche, también mostraron el título y el logo oficial de Spider-Man 4 de Tom Holland, la cual se llamará Spider-Man Brand New Day y se estrenará el 31 de julio de 2026, título el cual se podría traducir como Spider-Man un nuevo día o incluso Spider-Man un nuevo comienzo, por lo que todo indica que así como la primera trilogía tuvo la palabra Home en todos sus títulos, esta segunda trilogía llevará la palabra Day en todos ellos. Eso es lo más estúpido que he oído. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Título el cual encaja a la perfección con la trama de esta película, y digo esto porque el director Destin Daniel Cretton confirmó que estará inspirada en el cómic Spider-Man Most Wanted. La cuestión es que como también existe un cómic llamado Spider-Man Brand New Day al igual que el título de esta película, podría significar que entonces Spider-Man 4 estará inspirada en ambos, así que para explicar de mejor manera de qué va la historia, primero hay que dejar en claro que ambos cómics están ambientados después de Spider-Man One More Day, cómic en el cual seguramente muchos recordarán que Peter hizo un trato con el demonio Mephisto para salvar la vida de su tía May, ya que tras su identidad haber sido revelada públicamente, el infeliz de Kingpin mandó a uno de sus lacayos a dispararle, trato el cual consistió en borrar de las mentes de todo mundo que Peter es Spider-Man, y por lo tanto su matrimonio con Mary Jane fue borrado de la existencia, y a partir de ahí es donde comienza el cómic Spider-Man Brand New Day, el cual es prácticamente un comienzo desde cero para nuestro trepamuros. De hecho, muchos fans lo criticaron en su momento debido a que lo consideraron un pretexto para reiniciar al personaje, por ello digo que el título encaja a la perfección con la trama, más que nada porque en la actualidad del UCM, específicamente en No Way Home, Doctor Strange se podría decir que tomó el papel de Mephisto y borró de las mentes de todo mundo la identidad secreta de Spider-Man. Pero regresando con el cómic Brand New Day, este nuevo comienzo implicó grandes cambios en su vida, como que nuevamente tiene que usar lanzatelarañas mecánicos, también que su mejor amigo Harry Osborn sigue vivo, mismo caso con su tía May ya que Mephisto cumplió su promesa de dejarla vivita y coleando, y también que Peter ahora tiene un nuevo jefe en el Daily Bugle, ya que Jonah Jameson perdió la compañía y fue comprada por el magnate Dexter Bennett, solo que en el caso del UCM la razón por la que Peter podría trabajar para este calvo sería con el motivo de pagar la renta de su nuevo apartamento. Es un país libre, no país libre de renta. Pero ojo, también existe una gran posibilidad de que este no sea el único lugar donde trabajará Peter, ya que tras su tía May ser resucitada por Mephisto regresó a trabajar a la organización benéfica Fist. La cuestión es que como en el UCM seguramente no la regresarán a la vida, Peter podría trabajar como voluntario en este lugar en honor a ella, donde conocerá a Martin Lee, también conocido como Mr. Negative, y digo esto porque Spider
Spider-Man Brand New Day fue el cómic en el que debutó este cerdo, específicamente enfrentando a Maya para convertirse en el nuevo capo de la mafia de Nueva York, mafiosos los cuales no olvidemos que actualmente los estamos viendo en Daredevil Born Again, conocidos como las 5 familias, por lo que he ahí el pretexto perfecto para relacionar a Spider-Man con Daredevil y Kingpin. De hecho, estos dos cómics son totalmente callejeros, por lo que todo indica que el único factor que hará multiversal a esta película es que estará ambientada en Battleworld de Doctor Doom, así que quién sabe, tal vez la actriz Addison no interpretará a la mutante Jean Grey o a Mayday Parker como dicen los rumores, sino a la hermana menor de Peter Parker, Teresa Parker, y pregúntenme por qué. De acuerdo. ¿Por qué? Pues porque en el siguiente cómic, que ahora sí vendría siendo Spider-Man Most Wanted, nuestro trepamuros fue arrestado por el FBI, donde para sorpresa de todos resulta que fue rescatado de prisión por Teresa Parker, niñita la cual fue ocultada de la sociedad por sus papás Richard y Mary Parker cuando apenas era una niña, solo que tras la muerte de estos brutos fue reclutada por Nick Fury en la CIA, donde se convirtió en una superespía, y más tarde dio el salto a S.H.I.E.L.D., donde descubrió que su hermano Peter es Spider-Man. Y por último, de Spider-Man 4, se ha hecho viral una filtración de hace meses debido a que predijo a la perfección el título de esta película, filtración la cual incluye una descripción a modo de sinopsis, la cual dice: tras los eventos de Avengers Doomsday, Peter Parker está decidido a llevar una vida normal, enfocándose tanto en la universidad como en alejarse de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, la paz dura poco cuando surge una nueva y mortal amenaza que pone en peligro a sus amigos, obligándolo a reconsiderar sobre si volver a tomar el manto arácnido o no, decisión la cual será tomada cuando se vea forzado a formar equipo con unos aliados improbables para salvar a sus seres queridos, equipo el cual estará conformado por el Spider-Man de Andrew Garfield, por el buitre de Michael Keaton y por el Doctor Doom de Robert Downey Jr. Y sí, seguramente muchos estarán creyendo que esta trama está fumadísima. De hecho, yo también la considero improbable, no por nada cuando salió a la luz hace meses nadie le hizo caso, pero repito que predijo a la perfección el título de esta película y por lo tanto ahora muchos creen que sí es real. Así que si nosotros también le entramos un poco a la hierba, estaría brutal que en alguna de estas 3 películas, ya sea en Avengers Doomsday, en Spider-Man 4 o en Secret Wars, el simbionte visto al final de No Way Home se adhiera a Peter y saque lo peor de él, razón por la cual no dudará ni un segundo en ser fiel a él, al igual que el Doctor Strange oscuro visto en este arte conceptual filtrado, y más que nada porque este malandro tendrá la misma cara que su antiguo mentor, por lo que técnicamente Peter seguirá siendo parte del Team Iron Man. Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué película te hypea más, si Spider-Man 4 o Beyond the Spider-Verse. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 chimpancés en el canal. Y saludos para Jeremy Paitán, Ronnie Ramírez, Cintaron, User QG, Eric YT, Alejandro Gutiérrez, Mateo Insano que dice: Gwen pasa un día sin que Killer suba video. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Y Son Goku que dice: al que madruga Killer lo saluda. Traficando rimas, traficando estilos. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rapan a duro y nos vemos en la próxima.